Buenos días a todos, profesores, estudiantes. Si ustedes han venido aquí para aprender sobre Séneca, sobre la verdad de la vida, no creo que ese es el sitio. El título es Rasgos de vida y de filosofía romana. Es un título demasiado abarcador. Así que me permito ahora reducir el tamaño de este título, diciendo por algunos rasgos. De hecho, este era el título que yo quería darle a esta antología de Séneca, pero por no haber podido incluir todo el material que me había propuesto incluir, decidí darle un título un poquito más realístico, y el título es el de la tranquilidad del alma y otros ensayos. Pero este título todavía remecía en mi mente, así que cuando el doctor Rosica me pidió que diera una conferencia sobre Séneca, así salió este título. Vamos a ver entonces cómo me la arreglo. Séneca es sobre todo un filósofo moral, así lo llama también el gran poeta italiano Dante Alighieri. A él no le interesan las disquisiciones metafísicas y dialécticas. La moralidad estoica que Séneca aprendió, diría más en teoría que en la práctica, de sus predecesores griegos y latinos, como Zenón, Cleonte, Panecio y Posidonio, transluce en toda su obra. Toda la sociedad romana, con sus problemas y sus placeres, con sus preocupaciones y sus diversiones, con sus excesos y sus limitaciones, es examinada y juzgada bajo esta visión estoica de Séneca. Si Séneca no practicó plenamente lo que predicaba, no es asunto que debe interesarnos a nosotros ahora. Séneca, con sus obras, nos hace pensar sobre la finalidad última de la vida, sobre las cosas que verdaderamente tienen importancia. Séneca en general, y a diferencia de los otros estoicos, de los primeros estoicos, se nos presenta como un hombre lleno de humanidad y de sentido común. Esto se nota sobre todo cuando toca dos aspectos, o mejor dicho, dos instituciones romanas que me propongo analizar con ustedes: la esclavitud y los espectáculos del circo. La actitud de Séneca hacia los esclavos y los gladiadores es muy comprensiva, muy humana. Su humanidad con ellos se revela en varios lugares de sus escritos, pero en manera particular en la carta 7 del libro primero y la carta 47 del libro quinto de sus epístolae a Lucilium, las cartas a Lucilio. En esto, como en otros aspectos, Séneca se muestra superior a todos los escritores griegos y romanos, hasta el propio Aristóteles y Platón. Él siente que hay una sola humanidad y que todos somos hermanos, y que las diferentes condiciones sociales son efecto del caso y por lo tanto variables. Al hablarles de estos dos temas, además de citar fuentes directas de Séneca, de Cicerón y de otros autores, quiero dar crédito a dos entre los más reconocidos historiadores del mundo clásico romano. Me refiero a Carcopino y a Ugo Enrico Paoli, cuyas obras, y en particular la vida romana de Paoli, constituyeron en mis años de universidad en Florencia mi pan cotidiano.
La esclavitud y los juegos gladiatorios fueron en el mundo romano dos instituciones que nosotros ahora condenamos como abominables, inaceptables, pero que fueron perfectamente aceptados por la gran mayoría de la gente. Vamos primero a analizar las instituciones, la gestión de la esclavitud, y luego ver la actitud que tiene Séneca hacia ella. Ante todo, ¿quién era? ¿Cómo llegaba a ser un esclavo? De varias maneras, por nacimiento o porque había sido raptado y luego vendido por piratas o bandoleros, o simplemente porque había sido expuesto por sus propios padres cuando era niño. Es una costumbre que ha existido, se puede decir que existe todavía hoy día. En Nápoles, por ejemplo, existen muchas personas, a veces familias nobles, ricas, con el nombre Espósito. Esto es porque a un tiempo fueron expuestos como niños. También en esclavos se hacían los criminales. Por actos criminales perdían, por lo tanto, la libertad. O personas que por deudas se habían transformado en propiedad del adeudor. Todos estos esclavos, no importa cómo habían llegado a este estado, eran vendidos públicamente en el foro romano o en tiendas especializadas para este tipo de mercancía. Los esclavos bien arreglados estaban de pie sobre una mesa giratoria, llamada en latín catasta, para que pudieran ser observados de todos los ángulos. En muchos casos eran completamente desnudos. A los que provenían del extranjero se les pintaba un pie de blanco, por eso se llamaban gypsati. Todos llevaban al cuello un letrero, un tabella en latín, con sus generalidades, edad, proveniencia, habilidades y a veces el precio. Este último variaba mucho según la edad y la calidad de los esclavos, de unos pocos sestercios. El sestercio valía como, bueno, según de las épocas, valía como 2 haces y medio. La hace era la moneda base de Roma. De unos pocos sestercios hasta miles o centenares de miles de sestercio. Los esclavos cultos o inteligentes y sobre todo aquellos que venían de Grecia eran los más cuotados, ya que estos podían servir, sobre todo para las familias nobles, como maestro para sus hijos. Así que no era raro que una familia noble pagara una pequeña fortuna para adquirir un gramático griego para la educación de sus hijos. A esta clase de esclavos, como era natural, debido a su precio, se le daba un cuidado todo particular. Después de la inteligencia y preparación cultural venía su hermosura, su fuerza y habilidades en particulares oficios. Un precio extrañamente alto tenían también los esclavos con alguna deformidad, los enanos, los bobos y en general aquellos que simplemente por su apariencia o manera de hablar hacían reír a la gente. Y aquí luego le voy a leer también algo de Séneca, porque Séneca poseía una boba. En los primeros tiempos de la República no había muchos esclavos, pero a mano que Roma fue conquistando y ampliando su territorio, iba aumentando también el número de esclavos. En la época de Cicerón y de Séneca, es decir, entre el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo, la esclavitud alcanzó proporciones verdaderamente alarmantes. Plinio dice que en el mercado de Delos, en un solo día, entre otras cosas, animales, cerdos, etc., se vendieron y compraron más de 20,000 esclavos. Y sabemos de fuentes bastante fidedignas
que algunos romanos poseían de 5 a 10.000 esclavos entre sus villas urbanas, o sea, su casa en la ciudad, y sus villas rústicas, su villa en el campo. Se ha podido calcular que en este particular periodo había en Italia 3 esclavos por cada 5 hombres libres, pero en la ciudad de Roma esta proporción era la inversa. Frente a estas cifras nos preguntamos, ¿tantos esclavos no constituían más bien una carga que un alivio para sus dueños? Ya que, como dice el mismo Séneca, y cito, los esclavos requieren vestidos y comida. Hay que dar sustentos a tantos seres hambrientos, vestirlos y vigilar que no roben y utilizar los servicios de quien siempre se queja y nos odia. ¿Y qué hacían todos estos esclavos en una villa rústica o en la villa urbana? A la primera pregunta podemos contestar que en muchas casas los esclavos sí constituían una carga adicional, pero hay que entender que cuanto más esclavos tenía un romano, tanto más rico era considerado. La única forma que tenía un nuevo rico, a veces ex-esclavo, un liberto, era adquiriendo muchos esclavos. Hasta los más pobres tenían un cierto número de esclavos. El poeta Catulo nos dice que el no tener esclavos era signo de extrema pobreza. La contestación a la segunda pregunta es aún más simple. Probablemente ustedes acostumbrados, o nosotros, acostumbrados ahora en una sociedad completamente industrializada y electricizada, fácilmente nos olvidamos que simples funciones como iluminar un cuarto o una casa, una entera casa de noche, o tomar una ducha caliente, hoy día se consigue simplemente tocando el switch, el interruptor, o se llama la manovela, la pluma del agua. Pero entonces se necesitaba el trabajo de uno y varios esclavos. De noche había que preparar la lámpara de aceite, prender las antorchas o las velas una por una. Y en cuanto al baño, había que preparar el fuego de antemano, calentar el agua, versarla en otro recipiente, etc. Acuérdense que en un latifundio, como de resto lo fue durante toda la Edad Media, era completamente autosuficiente, lo que quería decir que se tenía que producir todo lo que se necesitaba para la sobrevivencia de los que vivían en el latifundio. Tenía que también preparar los vestidos y producir todos los ingredientes para sus comidas. Muchas familias romanas poseían 2 villas, una en la ciudad, como ya he dicho, y otra en el campo. Y respectivamente tenían esclavos tanto en la una como en la otra. Cuando había muchos esclavos, estos estaban generalmente divididos en grupos de 10, bajo las órdenes de un supervisor, que era también esclavo, llamado Magister Operorum o Officiorum, o sea, el maestro de las obras, de los oficios, que a su vez dependía del procurator, de un procurador en la villa urbana, se llamaba así, mientras que en la villa rústica, en el campo, era el vilicus, o sea, el granjero. Además de los mencionados esclavos, otros tenían funciones de cierta autoridad e importancia. El arcarius era el tesorero, el sumptuarius era el que mantenía las cuentas de la casa, la contabilidad de la casa. El grammaticus, como ya he mencionado antes, que enseñaba a los niños. El pedagogo, que era una función completamente diferente del grammaticus. El pedagogo era el que acompañaba a los niños a la escuela, cuando iban a la escuela. El amanuense, el que escribía o copiaba cartas. Y también existían entre los esclavos
lo que curaban las enfermedades, los médicos. Generalmente la vida del esclavo en la ciudad era menos dura que la del esclavo en el campo, y esto lo podemos inferir de una frase que aparece en una sátira de Horacio, donde el personaje le dice a un esclavo que si no se comporta bien, lo iba a enviar al campo. De una carta de Cicerón a Pomponio Ático, sabemos que existían vendedores especializados que se dedicaban exclusivamente en la compra y venta de los esclavos, o sea, hacían dinero, tratando de limpiarlo, ponerlo bien y después venderlo de nuevo. Varrón, en su clasificación de una granja, distingue todas las cosas en tres tipos. Las cosas articuladas, inarticuladas y mudas. Es decir, los esclavos, los animales, el ganado y las herramientas. Y también la ley romana consideraba los esclavos como cosas, res. Y el dueño, por lo tanto, igual que con las otras cosas, podía comprar, vender, alquilar, aparear a los esclavos y por lo general podía disponer de ellos libremente. Claro está que solo un amo caprichoso tendría gusto en deshacerse de su propiedad sin motivo grave. Sin embargo, si un esclavo cometía un crimen, era castigado por el Estado con más severidad. Si por el contrario descubría y denunciaba un complot contra el Estado, se le concedía la libertad. El buen trato de los esclavos, pero era más excepcional que normal. Y esto porque los romanos estaban convencidos que a los esclavos, como a los animales, se debía pegarlos y tratarlos mal para que obedecieran. Tratar bien a un esclavo era considerado como una debilidad de parte del amo. Los más violentos y crueles con los esclavos, y tenemos varios ejemplos, varias fuentes, fueron los mismos esclavos o los libertos, o sea, los que antes habían sido esclavos. Séneca, en el diálogo de Clemencia, en el capítulo 1, nos cuenta la historia de cierto Vedio Polión que daba a sus propios esclavos como comida a los peces, a las morenas. Séneca no relata este episodio porque era particularmente cruel y se salía del tratamiento normal del esclavo. Vedio Polión era un liberto, es decir, un ex-esclavo. Al esclavo en algunas épocas se le daba también un peculium, es decir, un dinero o una parte de lo que se producía en el campo. En la carta 80, Séneca cita da un ejemplo de un esclavo al cual se le daba 5 modios de grano y 5 denarios al mes. Esta era, los 5 modios equivalían a unas 85 libras de grano. Y el dinero él podía utilizar para sus necesidades o diversiones o hasta para comprar su propia libertad, una vez que hubiera adquirido bastante. Séneca nos dice que algunos, también en esta misma carta, en la carta 80, defraudaban a su estómago para comprarse la libertad. Esto, sin embargo, no era muy común, ya que un esclavo necesitaba mucho dinero para lograr su libertad. Cicerón dice que un esclavo necesitaba por lo menos el salario de 6 años para emanciparse. Emanciparse es lo mismo que liberar, ¿no? Liberarse. Así que la manumisión es liberar al esclavo. Por lo general era más bien un acto de gracia de parte del amo. Esta se concedía
o porque el amo no tenía herederos, o simplemente porque se había ligado sentimentalmente al esclavo, o porque le había servido había sido fiel servidor. La promesa de parte del amo de la concesión de la libertad y la esperanza de recibirla de parte del esclavo constituyó en muchos casos un poderoso estímulo para el buen servicio y el buen acuerdo entre el amo y el esclavo. Pero esto, repito, era más la excepción que la regla. Séneca le dedica varios pasajes de sus obras a problema de los esclavos, pero de manera particular en la citada carta 5 del libro primero. Séneca empieza esta carta dándole la enhorabuena más cordial a Lucilio por su familiaridad con que admite a los esclavos a su trato y convivencia, hasta comer con ellos. De aquí parte para describir el modo inhumano con que ordinariamente se los trataba, y luego pasa a enumerar las tareas a veces muy degradantes a las cuales estaban obligados los esclavos. Voy a citar en latín, dice: sputa detergere reliquias temulentorum colligere. No sé si han entendido un poquito. Sputa es disputa o limpiar los esputos, recoger los restos, los vómitos de los borrachos. También describe cómo a veces los amos se pasaban toda la noche comiendo y bebiendo, mientras que los pobres esclavos tenían que estar de pie, sin comer y sin hablar. Nocte tota iuni mutique perstant. Luego de haber hecho esta interesante descripción, así continúa Séneca: no quiero enumerar todas las crueldades que cometemos en contra de los esclavos, que tratamos como bestias de carga y no como seres humanos. De otro lado, si queremos ver los sentimientos tan humanos con que se expresa al hablar de algunos esclavos, es suficiente leer este pequeño diálogo de la epístola 12, que es muy conmovedor. No voy a leerle el latín. Sí. No me recuerdas, soy Felicio, tú me solías traer golosinas, soy el hijo de tu granjero Filocito, tu delicia. Eso está hablando en Séneca. Hay una pequeña excepción que, lejos de deshonrarle, dice mucho precisamente del respeto que Séneca tenía por la persona del esclavo. En su casa tenía una enanita boba que llevaba el mote de arpaste, es decir, raptada, y no le hacía ninguna gracia. Se la dejó en herencia su primera esposa, y así leo el texto. Sabes que en mi casa quedó arpaste, la fatua de mi mujer, como una carga hereditaria. Por mi parte soy avarísimo para gastar en esta clase de prodigios. Cuando quiero deleitarme no tengo que buscar lejos. Me río de mí mismo. Esta boba se ha puesto ciega. De pronto pide a su pedagogo que se marche, porque la casa está a oscuras. Lo que reímos en ella debes ver que no nos pase a todos. Nadie cae en la cuenta que es avaro. Séneca, como todos los estoicos, reconoce el origen común de todos los hombres, esclavos y libres. La naturaleza nos hizo parientes, dice en la carta 95, dándonos un mismo origen y un mismo fin. Ella nos inspiró el amor recíproco y nos hizo sociables. También reconoce la fundamental iniquidad de una institución que hace de los esclavos cosas y que establece entre los hombres diferencias verdaderamente abismales. Volviendo a la carta 47, veamos cuán enfáticamente afirma Séneca que todos los hombres son iguales, que todos son hermanos, incluso los esclavos. Hay como una especie de diálogo, como hay la parte del
el que admite, dice que son esclavos, y entonces Séneca dice no, no son esclavos. Es muy interesante leer el latín también. Servisunt immo homines, servisunt immo contubernales, servisunt immo humiles amici, etc. Voy a leer la traducción. Son esclavos, no, no son hombres. Son esclavos, no, son compañeros de viaje. Son esclavos, no, son humildes amigos. Son esclavos, sí, esclavo como nosotros, si se considera que la fortuna extiende sus derechos tanto sobre nosotros como sobre ellos. Y más adelante añade, tu esclavo goza del mismo cielo y respira el mismo aire, nace y muere como tú. Al final de la carta aconseja a Lucilio a comportarse con los esclavos, cosa que ya él está haciendo, como él quisiera que sus superiores se comportaran con él. Una frase esta muy conocida, una de las tantas máximas morales que a veces se repiten sin saber de dónde vienen. En latín, sic cum inferiore vivas, quem ad modum tecum superiorem velis vivere. Que tú vivas que trate a tus inferiores igual que tú quisiera que se comportaran tus superiores contigo, ¿no? Como hemos notado, Séneca se esfuerza por mejorar la condición de los esclavos y tratarlos lo más humanamente posible, pero en ningún momento llega a la conclusión de que se elimine esta institución. Era talmente parte de la institución de Roma que probablemente no se daba cuenta, nunca pensó que se pudiera eliminar tal cosa. Sí, tratarlo, mejorar la condición de ellos, pero no eliminar esta institución. Así que se limita a hacer una reflexión filosófica. Dice, el bienestar del hombre es de orden puramente espiritual y no depende de las condiciones materiales. Y que la verdadera miseria consiste en ser esclavo de las propias pasiones. Un esclavo puede, según Séneca, ser libre, es decir, dueño de sí mismo espiritualmente. La actitud del cristianismo fue muy parecida. Según San Pablo, los esclavos no tienen que preocuparse de la condición a que se han visto destinados. Ni siquiera recomendó a Filemón a que liberase a su esclavo Onésimo. Así, ni Séneca ni el cristianismo de los primeros tiempos abogaron por la abolición de la esclavitud, que era aceptada como una realidad impuesta por el ius gentium, o sea, el derecho de la gente, derecho romano. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, la esclavitud disminuyó bastante, pero sabemos que ha existido hasta el siglo pasado. El cristianismo luego luchó mucho en favor de la completa abolición. Y voy a pasar ahora al otro tema, de los juegos del circo y la actitud de Séneca para los espectáculos del circo es de completa repulsión. Sabemos cómo los romanos acudían a los espectáculos del circo, del anfiteatro, con una avidez y un fanatismo extraordinario. En Roma había varios tipos de ludi, así se llamaban en Roma, ludi. La palabra ludi se podría traducir como las fiestas, ¿no? Y comprendían no solamente representaciones teatrales, sino también las carreras de los carros, los juegos, los combates gladiatorios. Se le daba también el título general de ludi circenses o ludi circenses, como se debería pronunciar. Estos ludi tenían lugar en el circo, mientras que a los combates gladiatorios se los llamaban munera, trabajos, y eran los combates, repito, entre los gladiadores. Y esto durante la época de Séneca tenían lugar en el anfiteatro, mientras que antes de Séneca, o sea,
hasta la mitad del primer siglo antes de Cristo. También los juegos gladiatorios, los combates gladiatorios tenían lugar en el circo. Vamos a examinar aquí entonces solamente los segundos, los juegos, los combates gladiatorios. Y solamente, como ya he dicho, alrededor después de la mitad del primer siglo después de Cristo, antes de Cristo, los romanos crearon el anfiteatro, que se puede considerar uno de los edificios más originales de Roma, ya que el circo en sí era una copia del estadio griego. Y el anfiteatro sirvió casi exclusivamente para este tipo de espectáculos. El primer anfiteatro del cual tenemos conocimiento y del cual queda parte de su estructura original es el anfiteatro de Pompeya, construido hacia la segunda mitad del primer siglo antes de Cristo. Pero el más famoso de todos es el anfiteatro Flaviano, mejor conocido con el nombre de Coliseo, construido en el primer siglo de la era cristiana bajo los emperadores Vespasiano y Domiciano. En Roma se celebraban varias fiestas, varios ludi. Había en la primavera la cerealia, luego en el verano había los ludis apolinares, en noviembre los ludi plebei, había los ludi romani, los ludi megalenses, mucha fiesta tenían los romanos. Y estos ludi generalmente los organizaban y lo presidían los ediles. Pero durante el imperio era el emperador que encargaba a unas personas que se llamaban curatores ludorum, o sea, los que se encargaban de los juegos. Unos juegos excepcionales, llamados ludis seculares, se celebraban cada siglo, como decía el nombre, ludis seculares. Pero en realidad su celebración fue muy irregular. Los más famosos de estos ludis seculares son los del 17 a.C., porque fueron cantados, celebrados por el gran poeta Horacio. En el anfiteatro, los espectáculos más populares eran los combates gladiatorios, donde gladiadores que habían sido bien entrenados combatían de diferentes formas, en parejas, en grupos, con protección, con casco, o sin protección, a veces con la cabeza cubierta o con la cabeza descubierta, con espadas o con lanzas, martillos, redes. Sin embargo, el propósito final era siempre herir o matar al adversario. El destino del gladiador vencido, cuando ya no había sido terminado por su adversario, casi siempre dependía del humor del público. Cuando el público hacía signo con un pañuelo o con el pulgar hacia arriba, entonces al gladiador se le salvaba la vida. Pero el momento más triste, más conmovedor para el gladiador era cuando la gente, sin ninguna señal de compasión o de piedad, alargaban sus brazos y con el dedo pulgar hacia abajo, pólice verso, así la señal de condena, y entonces el vencedor, el gladiador ganador, lleno de orgullo, se acercaba al herido y lo terminaba bajo los aplausos de todo el público. Las venaciones, como se llaman los romanos, eran otro tipo de juego, otro tipo de combates. Eran unas casas de animales salvajes, o sea, las luchas entre bestias feroces o entre bestias feroces y los gladiadores.
Los gladiadores instigaban a la pelea a tigres, panteras, leones hambrientos. A los toros y rinocerontes se le echaba material rojo para enfurecerlo aún más. Había también un tipo de cazas con animales menos salvajes, más bien para hacer reír, como por ejemplo se le ataba a las colas de las zorras antorchas encendidas y luego se le daba la caza. Además de los gladiadores, a veces también los gladiadores generalmente venían de las filas de los esclavos, pero a veces también personas libres, ciudadanos, hasta hubo casos de senadores caídos en desgracias o mujeres que bajaron en la arena del circo del anfiteatro. Uno de los emperadores que tenía mucho la manía de exhibición, Nerón, en muchas ocasiones él descendía en el anfiteatro armado de un solo bastón para enfrentarse a un león, pero era un león, un leo preparatus, se llamaba un leo preparatus, un león preparado, es decir, una pobre bestia que había sido preparado con drogas y que por lo tanto no podía hacer ningún daño. El público que ignoraba tal cosa, ignoraba el truco, iba en delirio. También los criminales que habían sido condenados a muerte formaban parte de estos espectáculos. Casi siempre la pena de muerte en Roma iba acompañada de la tortura y por lo tanto nada mejor que hacerlo frente al público para que se divirtiera. A veces se representaban escenas míticas con personajes reales, por ejemplo el mito de Orfeo, el mito de Dédalo e Ícaro. Así que se le ponían a estos pobres en unas alas postizas, se los lanzaban de los muros del anfiteatro y así que con el obvio resultado de romperse los huesos. Y si algunas veces las alas funcionaban, ahí en la arena a unas bestias feroces los esperaban para hacer los pedazos. Así que no había alternativa. De hecho, el criminal no tenía muy poca alternativa. De una manera u otra, iba a perder la vida. Siempre había la esperanza, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, cuando se hacía la representación de Mucio Escévola, el famoso soldado romano que dejó que su brazo izquierdo se quemara sobre un brasero, por lo tanto era un fuego lento. Así que por ejemplo, tenía la esperanza de quedar solamente, de perder un brazo y no perder la vida. Así que con mucho gusto se prestaba a este tipo de representación. Acudían a los juegos no solo los hombres, sino también las mujeres. Y como en las modernas peleas de boxeo o los juegos de fútbol, aplaudían y silbaban respectivamente a sus gladiadores favoritos o desfavoritos. Apostaban sobre los gladiadores que consideraban iban a ser los ganadores. La atmósfera caliente del circo, la vista de la sangre, excitaba en esta masa conglomerada los peores instintos y hubo ocasiones en que estallaron verdaderas sublevaciones. Tácito nos cuenta que una vez en el anfiteatro de Pompeya, durante los Juegos Gladiatorios, se inició una pelea entre un grupo de habitantes de Nuceria, la actual Nocera, y otro de Pompeya. De los insultos se pasó a las manos y de las manos a los cuchillos y varios muertos quedaron en el suelo. Nerón castigó a los pompeyanos por lo que pasó, prohibiendo los juegos por 10 años. Pero esto no impidió que los pompeyanos se gloriaran de sus hazañas contra los de Nocera y lo manifestaron hasta en los graffiti, los que escribían en las paredes, en las escritas en las paredes de los edificios. Todo esto nos llena a nosotros de horror. Esta abominable costumbre es quizás uno de los aspectos más negros de la civilización romana.
No solo la condenamos, sino que ni siquiera llegamos a comprender que haya podido existir gente que en otros aspectos parece tan humana, tan cerca de nosotros, haya permitido que sucedieran tales cosas. Pero lo que más nos sorprende no es la excitación frenética del populacho, que siempre es sediento de sangre en cualquier época, en cualquier sitio, sino la indiferencia de los gobernantes de la clase alta. Los emperadores no solo no hicieron nada para frenar esta costumbre, sino que la utilizaron para su conveniencia cuando querían engraciarse o aplacar la ira del pueblo. La expresión panem et circenses fue muy sintomática del imperio. Solo en los escritos de Séneca se levanta una voz de desaprobación, una voz de disgusto y de protesta. En la carta 80, voy a citar, él menciona como él estaba tratando de trabajar en su casa, parece que estaba muy cerca del circo, y los ruidos del circo le daban fastidio. Dice, llegan a mí los ruidosos clamores del circo, que en vez de interrumpir mi pensamiento, lo desvían por otro camino. ¿Cuánta gente concurre a un espectáculo frívolo y sin provecho alguno? También en el diálogo de tranquilidad de anime, o sea, de la tranquilidad del alma, Séneca cita las frases brutales de Cicerón sobre los gladiadores, porque Cicerón dice que nos hacen odiosos los gladiadores que tratan de salvar su vida mientras aplaudimos a los que parecen despreciarla. Séneca no da un juicio sobre Marco Tulio Cicerón, prescinde de ella y como buen filósofo saca la conclusión de que debemos despreciar la vida. Pero la verdadera actitud de Séneca aparece cuando al escribir a Lucilio le explica lo que piensa del espectáculo bestial de las luchas de los gladiadores. Le voy a leer de parte de la carta número 45, la carta número 7, que he incluido en esta antología senequista. Por casualidad, he entrado en el espectáculo del mediodía, espectáculo del circo, del anfiteatro, esperando oír algo alegre y divertido, a fin de que mi mirada descansara de ver tanta sangre humana. Sucede todo lo contrario. Las luchas de antes no parecerían ahora un gesto de misericordia. Ahora sin mucho rodeo se va al homicidio. No se puede proteger con nada. Expuesto todo el cuerpo a la herida, no hay golpe que falle. La mayoría prefiere esto a los combates ordinarios de cuerpo a cuerpo y las apuestas. ¿Y por qué no lo han de preferir? No les protege ni el casco ni el escudo contra las armas. ¿Para qué el arte? Todo eso es retrasar la muerte. Por la mañana se exponen hombres a los leones y a los osos, por la tarde a los espectadores. Los asesinos mandan exponerse a los que han de matar, y al vencedor lo reservan para otra matanza. El fin de los combatientes es la muerte. Se trabaja a hierro y fuego. Alguien cometió un hurto, cometió un homicidio, y por lo tanto mereció el tormento del circo. ¿Y qué has merecido tú, oh miserable, para contemplar esto? Se oyen palabras como mátale, azótale, quémale. ¿Por qué tiene tanto miedo a la espada? Son las expresiones del público, cuando al ver, por ejemplo, un gladiador vencido. ¿Por qué tiene tanto miedo a la espada? ¿Por qué no se atreve a matar? ¿Por qué no le gusta morir? Se le lleva a palos a recibir las heridas, que reciban las heridas mutuas a pecho descubierto. Hay una pausa en el espectáculo. Mientras tanto, para hacer algo, que se degüelle a los hombres. Los cristianos, sobre todo los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, San Agustín y San Ambrosio, en los siglos venideros atacaron fuertemente
esta abominable costumbre y lograron poco a poco abolirla, pero no completamente. No sé si ustedes lo han pensado, pero yo creo que muchas formas de juegos gladiatorios todavía existen en este así llamado mundo civilizado. No sé si la corrida de toros, que se celebran en varios países del mundo, y sobre todo el boxeo, donde muchas personas han perdido la vida o en el mismo cuadrilátero o después de la pelea, en muchos casos hasta varios años después. Ahora sabemos hasta que el mismo Muhammad Ali tiene problema ahí con su cerebro por todos los golpes, muchos golpes que ha recibido. Pero no tenemos que ir muy lejos. Aquí mismo, en Puerto Rico, existe una costumbre, diríamos, bastante fea. Son las peleas de los gallos. Una vez asistí a una, no creo que me quedé más de 5 minutos, pero el espectáculo que fue algo deprimente. 2 minúsculos gallos que casi no se veían, todos ensangrentados y peleando hasta lo último, y sobre todo vi a la gente muy excitada, que gritaba de un lado para otro, diciendo números, y no oía el número ahí, 50, 10, y sobre todo, y parecía también que ni siquiera miraba a los gallos. Salí, como dije, lo más rápido posible, pensando en una famosa frase de Séneca, voy a decir en latín, voy a traducirlo. Veniet tempus quo posteri nostri tam apertem nos nescisse mirantur, que traducido de una forma un poco liberal, interpretativa más que literal, quiere decir, ¿qué dirán de nosotros las futuras generaciones? ¿Pensarán que fuimos también nosotros unos ignorantes, unos bárbaros? Ok, muchas gracias. Si tiene alguna pregunta o sobre este tema o sobre el resto de Séneca, mucho gusto. No, por lo general era gratuito. Por lo general era gratuito. Era esta parte de la... ¿yeah? Bueno, cuando no sé exactamente qué tipo de mujer, me imagino algunas mujeres caídas también en desgracias o también había esclavas gladiadoras, ¿La? Claro, naturalmente, cuando hubo la época de los cristianos no hacían distinción entre de sexo, los hombres y mujeres se ponían todos. Okay. Muchas gracias.